Y hoy nos encontramos con la lección 193. Todas las cosas que yo vivo y experimento y observo, todas esas cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estás en cine viendo una película de terror. ¡Qué miedo! Y en esa película hay personajes viviendo ciertas experiencias. Y tú eres ese observador que observa. El observador de Ken Wilber que observa. Los personajes en sí mismos están viviendo un montón de situaciones. Y en esta película de terror, bueno, también puede ser de drama, también puede ser del oeste, ¿cierto? Y date cuenta que los personajes lo viven a fondo, se meten en la película. Es más, cuando tú te metes en la película, ellos están viviendo desde el concepto de película todo lo que les está pasando, porque lo están viviendo y tú lo encarnas, tú lo sientes y tú te metes allá. Aquí hay dos dimensiones, uno que es ilusión y uno que es verdad, la verdadera y la falsa. El que observa desde la observación de la presencia de la película, nada está pasando, el observador que observa. Y está aquel como el personaje que representa el papel y que está viviendo y que cree que está viviendo lo que está pasando en la película. Tú sabes que no está pasando nada, pero el personaje cree que está pasando un montón de cosas. Está la verdad de que no pasa nada y está la ilusión de creer que pasan cosas, ¿cierto? Ahí está. Y tú estás ahí observando, tú estás ahí materializando, tú estás ahí, ¿cierto? Y es curioso este punto, dado que, imagínate esto, imagínate que tú te proyectas a ti mismo, estando en ese sillón, en esa silla de espectador. Imagínate que te proyectas a la película, te metes a la película, ¿cierto? Y de repente tú sentado ahí en esa silla, te ves como personaje con ese cuerpo ahí en la película, compartiendo, disfrutando, peleando, ¿cierto? Compartiendo película con todos los que están en la película y te ves ahí observando, viendo. Y tú puedes quedarte enganchado en la película y vivir el drama, el terror, el miedo que los personajes están compartiendo, ¿cierto? Eso en el curso de milagros es estar atrapado en la ilusión, está ocurriendo algo. Yo estando en la observación me proyecto a mí mismo desde ese pensamiento mío dentro de la película como personaje y me creo personaje y me vivo desde el guión establecido, el guión de la película, el guión del terror, el guión de la ira, el guión de la separación, de la dualidad, de la escasez, de la violación, del abuso, de la infidelidad. Ahora, ¿cuál es tu función una vez proyectado en esa película que tiene un guión? Puedes escuchar dos voces ahí, estando allí dentro de la película. El observador, que es el que está en la silla, que es inmutable, que no cambia, que la verdad es verdad, pero ese pensamiento de ti mismo dentro de la película escucha dos voces, o bien esa verdad o bien esa falsedad, o la verdad y la ilusión, ¿cierto? La voz del ego te dice que eres un personaje, que eres un cuerpo dentro de la película y te pasan cosas, así que sobrevive y que vas a morir, y que naciste y que vives en un espacio-tiempo, eso, como en un espacio de mundo, una especie de mundo. Así que en esa película el más fuerte sobrevive y hay una voz que te habla de la verdad, que te dice que no estás en un mundo, que estás en la mente de la presenciación, de la presenciación o de la presencia de Dios, que no hay nada que temer, que nada ni nadie te puede cambiar, que eres más allá del guión, de ese que se está narrando, que eres inmutable, impajaritable. Y todo lo que acontece en la película, entonces, ¿qué propósito tiene? Y la lección nos dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Así que si estoy dentro de la película, ¿qué quiere Dios que yo aprenda? Dios quiere solamente que reconozca quién soy, porque tú quieres estar en una película, pero Dios quiere que todo lo que acontece, todo, te señale el despertar a la presencia, el despertar al espíritu, el despertar a la conciencia. Así que hay dos formas de vivirla. Una, creyéndote el personaje y te adentras en la película y te crees personaje
y crees que te está aconteciendo el guión escrito en la película. Y ahí surge el sufrimiento, surge el dolor, surge la angustia, surge el maltrato. ¿Y qué pasaría si tú, sentado en esa silla de la sala de cine, en el lugar donde estés, tan solo te proyectas en la película y no pierdes la conciencia de quién eres, del que está sentado ahí en el sillón, y reconoces que todo eso es una película, que eso es falso en sí mismo? ¿Y cómo vivirías dentro de ese escenario? ¿Cómo vivirías eso que acontece en ese escenario? ¿Cierto? Así que depende de ti, ¿cierto? Depende de ti. Así que entiende que jamás puedes morir. Entiende que eres vida eterna. Entiende que la muerte se convierte en una lección que Dios quiere que yo aprenda. Y eso que yo antes veía como dolor porque se murió mi madre, como dolor porque se murió mi hija, simplemente es una lección que Dios quiere que yo aprenda. Y el que le da el concepto de dolor, de terrorífico, de maldadoso, es el ego, ese programa llamado ego, el que me hace ver la separación. Y solo Dios quiere que al ver la muerte me sonría y que reconozca la vida que soy, porque la vida no puede morir. Porque si muere no habrá vida, sería muerte en potencia. Y eso es una lección de amor. Es reconocer lo falso, regocijarnos lo que es falso, reconocer que hay un mundo de falsedad. Así que date cuenta que tú eres puro espíritu y que todo lo que hay afuera es una gran broma, porque nada de eso está pasando y solo pasa Dios. Y cuando aquí y ahora, en este instante santo, en este presente, porque somos uno con Él, ahora sonriamos a eso, acción, a eso que nos pasa. Recuerda que eres perfecto, eres eterno, eres inmutable, eres, y nada te ha pasado y nada te pasará, porque todo lo que vivimos son lecciones amorosas que Dios quiere que yo aprenda. Y no es fácil, no es fácil. Cuando vivimos en ese mundo ilusorio, ahora hay que sonreír junto con Dios a esas bromas de la ilusión, esas simples bromas, regocijándonos en la verdad eterna que somos, en esa verdad inmutable, en esa verdad del ser, en esa verdad de la presencia. El ego es quien dice esto no es así, eso es mentira, pero el Espíritu te lleva a sentirlo y a vivirlo. ¡Feliz instante santo! Bendecido día, mi amor. Gracias por estar, mi corazón. Gracias porque todo lo que vivamos son lecciones, para mí bendiciones que Dios nos manda. Pero Él no nos manda esto, sino son lecciones que Él quiere que aprendamos a entender, que son solo para reconocer que somos eso, vida y ser. Él no nos manda. Todas las lecciones que pasan es para reconocer quiénes somos. Te abrazo y te bendigo y gracias por caminar aquí, en este plano terrenal. Bendiciones, adiós, gracias. Sonríe. Y yo sé, corazón, que en ese mundo ilusorio has pasado por lecciones bien difíciles, pero en este mundo de la verdad somos inmutables, somos vida. Permítete vivir ese mundo ilusorio, pero sin sufrimiento, ¿ok? Es importante hacerlo, sin sufrimiento. Adiós. Bendiciones.